Saludos, mi nombre es Fran Carlos Contreras, soy estudiante de Psicología Educativa de la Universidad Abierta para Adultos y estoy cursando lo que es la práctica profesional o dígase pasantía, y en esta asignación ya número 5 de pasantía, les voy a hablar un poquito sobre sobre esta actividad, y a qué se refiere, y hacerle la puntualización respecto a los casos que he intervenido. Bien, en esta asignación lo que trata es de que uno tenía que trabajar dos casos ya intervenidos psicopedagógicamente. Entonces, desarrollar en base a ello un programa de intervención para cada caso de manera particular, con sus respectivas sesiones y las actividades que se estarían realizando en cada proceso. Pues su enfoque debe ser en modificación conductual o de apoyo. Bien, les planteo el primer caso, para así decirlo, el caso número uno del paciente o el alumno RI. Bien, para puntualizarlo un poco, este caso, el posible diagnóstico que se dio es la falta de control de ira de este alumno, falta de manejo emocional. El niño necesita ser tratado bajo un procedimiento de modificación conductual, y que se espera que con esos cambios se pueda provocar algo a futuro. Su conducta señala como una posible forma de actuar para llamar la atención de su madre, debido a que hace esos cambios de actitud, o sea, cambia de actitud repentinamente cuando la misma se hace presente. La conducta con sus abuelos repercute debido a la sobreprotección que recibía de ellos. Bueno, ese caso que yo trabajé, para mí fue un caso bastante interesante, porque de cierta forma al principio denotaba cierta complejidad, pero a medida en que yo me fui involucrando más y conociendo más, y estableciendo claro que eso es algo fundamental en el psicólogo, que es la empatía. Entonces, esa confianza que uno establece con el niño permite uno tener cierta cercanía, y así uno obtener la información. Al principio había una mala percepción por parte tanto del personal docente como tanto de los familiares, pero cuando yo empecé a trabajar el caso, ustedes saben que lo primero que nosotros hacemos es recolectar los datos, y no podemos emitir ningún juicio, no podemos, no, eso yo creo que es tal cosa. Nosotros empezamos a hacernos hipótesis y pensamos, posiblemente sea esto. Empezamos a hacer muchísimas hipótesis en base a lo que vamos recolectando. Ya cuando nosotros tenemos ya esos datos, hemos recolectado todo el historial, entonces es que en base a eso empezamos a organizar la idea. A medida que vamos teniendo datos, vamos organizando las ideas, y vamos entonces descartando esas hipótesis que nosotros nos hemos ido planteando a medida del proceso. Bien, en este caso, digo que me interesó mucho el caso porque se tenía una percepción por parte de diferentes contextos sobre la conducta del niño, pero a medida que fui investigando y profundizando, me doy cuenta de dónde viene la raíz del problema. Y ese problema, en base a la investigación realizada, viene en parte por la parte maternal, y también de los abuelos. Bien, para no ampliar mucho en este mismo tenor, hago mención de que en este caso sí yo tuve que hacer varias visitas domiciliarias por la condición que presentaba el caso, o sea, no el caso, sino el joven que fue tratado, en donde yo realicé a un promedio de, a ver, alrededor de 15 encuentros, para recolectar información, poder conversar con las diferentes autoridades y todo eso. Bien, una vez que ya yo tuve todos esos datos y que arrojé el posible diagnóstico en base a, claro, a, a procedimientos realizados, claro está, entonces se dio algunas recomendaciones. Pero
En fin, con este procedimiento, una vez que ya tenemos en base a las herramientas usadas y todos esos procedimientos en cuanto a conducta se debe, entonces planteo el siguiente programa, que es uno de los requisitos de esta unidad. Los objetivos de este programa de intervención es que se determinen actividades o acciones para provocar una modificación conductual en el alumno. También provocar una integración de los actores principales involucrados en el proceso de enseñanza del niño, como es su familia y profesores. Las actividades de intervención, una vez analizadas, claro está que una vez analizadas las razones y análisis conductual realizado al niño RI, se recomienda proceder de la siguiente forma. En base a 6 sesiones, se realizarán 6 sesiones. En la primera sesión se iniciará el proceso de observación por parte de la profesora, observación del niño en el aula, claro, después de haber establecido como al principio ese procedimiento y recolección de datos y darle alguna recomendación al docente. Bien, entonces en la segunda sesión se inicia la terapia conversacional con el niño, se orienta sobre manejo de ira, control de emociones, se ayuda a la madre a crear un cartel de ficha, en donde en la casa tendrá un cartel donde cada día que el niño se porte bien, se le asignará una carita feliz o una estrella como forma de motivación. En la tercera semana o más bien desde la tercera hasta la quinta semana, serían 3 sesiones, se aplicará la técnica de modificación de conducta de intervalo fijo. Pues en el centro educativo se hará un acuerdo con el niño cada vez que dure 1 hora de clases prestando atención. Se le va a permitir salir al patio a jugar por un tiempo de 15 minutos. Eso ya analizaremos la reacción del niño dentro y fuera del salón antes y después de aplicar esta técnica. A medida que pasan los días se va disminuyendo el tiempo que se le da la salida. Bien, el otro es en la casa, la madre deberá usar el castigo negativo cuando se porte mal, en donde retirará lo que más le gusta al niño cuando realice una conducta inadecuada. Si ha de hacer un acuerdo con el niño, regalarle algo, comprarle algo que quiere, alguna salida o algún viaje, etc., deberá prolongarse por una semana. Si él no cumple, se deberá posponer el acuerdo. Bajo ningún concepto deberá de otorgarle el regalo si él no cumplió con su madre, ya que si lo hace estaría motivando a que si él cumple sí o no un acuerdo, de todos modos sería premiado. O sea, no tendría ningún sentido. Esa fue una de las problemáticas que se pudo identificar dentro de este proceso, era que la madre le prometía una cosa si se portaba bien, entonces él se portaba mal y la madre como quiera lo premiaba, entonces lo que estaba era motivando esa conducta negativa. Entonces, en la sexta semana y última semana de intervención se estarán analizando de cómo han ido cambiando la conducta del niño con las técnicas aplicadas hasta el momento, verificando también el proceso de la misma, la actitud del niño y su entorno, analizando más adelante la probabilidad de aplicar un test DF y DFH. Esa es los detalles de la primera intervención que se estaría realizando con el primer, de las intervenciones que se estaría realizando con el primer caso. Bien, el otro es un caso de intervención breve, o caso de intervención rápida. Este es el alumno o paciente JM, que es el caso número 2. Bien, en este caso número 2 se trata de un plan de tratamiento para la fobia social, el pánico escénico. JM es un joven de 14 años de edad, reside en el municipio de Restauración, provincia de Jabón. La razón de la visita es que desde que está en primaria le ha tocado hablar en público, pero que nunca lo ha podido lograr debido a que antes de pararse en un escenario siente que cometerá muchos errores, un temor exagerado. Cuanto más se acerca al escenario, más aumenta la rapidez en la respiración, tiembla y cuando dice alguna palabra siente que le falta el aire, lo que en 3 ocasiones seguidas le ha provocado desmayos. El cliente, paciente o alumno mostraba motivación en querer vencer su miedo y así lo expresó, por lo cual ha venido a este consultorio para dejarse ayudar. De acuerdo a los datos suministrados por el cliente, podemos darnos cuenta que estas características corresponden a un trastorno de glosofobia o miedo escénico. O sea, ahí lanzamos nuestra primera
nuestro primer planteamiento en base ya a las informaciones obtenidas y en base a una investigación realizada. Entonces, en base a este caso, se estaría llevando a cabo un plan terapéutico tomando en consideración estrategias cognitivo-conductuales. Dentro de la primera sesión terapéutica, el objetivo sería conocer la ansiedad y el control de la respiración ante esos momentos tensos. La técnica o ejercicios que se llevarían a cabo sería la técnica narrativa, respiración y la técnica de relajación y respiración. Durante la segunda sesión terapéutica se estarían aplicando las técnicas de relajación y el objetivo sería aplicar técnicas de relajación y las técnicas o ejercicios que se van a llevar a cabo sería la de relajación muscular de Jacobson. De la tercera hasta la quinta sesión sería practicar consigo mismo el tema que desee dominar por fases guiadas, empezar a hablar con grupos de 5, luego ir aumentando la práctica a grupos medianos y grandes. O sea, se motivó ya en esa sesión, entre la tercera y la quinta, se estaría motivando a la integración directa de poder hablar en público entre pequeños, empezar por proceso entre grupos pequeños, después medianos, así se va aumentando sucesivamente dependiendo del grado de respuesta que muestre el paciente. Desde la sexta hasta la séptima, el objetivo sería lograr relajarse y provocar mayor confianza y dominar visualmente al público. Y la técnica que se estaría aplicando sería caminar lentamente en el escenario y trabajar el manejo de expresiones. Ya en la octava sería el cierre final, el feedback, y ahí se haría una recapitulación de las estrategias logradas, preparación para cierre, se fomenta y fortalece la continuación de las estrategias empleadas en la terapia. Poco a poco se va preparando el paciente para que así o por sí mismo pueda identificar posibles problemas y prevenir recaídas. Se prepara a sí mismo también al paciente para la finalización de la terapia y ya en este proceso final se cierra la terapia con un preaviso, por supuesto. Finalmente les hago mención de que en esta misma asignación se solicitaba la realización de un cuestionario para padres. Yo he realizado un cuestionario para padres con base de 6 preguntas. La primera pregunta sería: ¿cuáles son los principales problemas disciplinarios que se presentan en su hogar? ¿Cómo atienden esos problemas? ¿Cuáles resultados se van a partir de la intervención o resolución de los problemas? ¿Considera usted que como padre o tutor de manera, o sea, que si considera usted que como padre o tutor frecuenta a ir en el centro? La otra pregunta es: ¿cuáles mecanismos piensa que use el centro para trabajar de manera integrada con la familia? Y la última pregunta se basa en qué tipo de charla considera deben de recibir los adolescentes. Estas 6 preguntas para mí son bien objetivas porque una, ayudan a plantear al individuo, al padre o tutor, sobre qué estrategias en realidad, qué problemáticas se le presentan en su hogar y qué estrategia está utilizando. Además de preguntarse de que si en realidad le está dando seguimiento adecuado a su hijo en el centro educativo. En el preciso momento en que se le habla de que qué cosas o mecanismos piensa que se utilizan en el centro, si no tiene idea, no va a dar una respuesta correcta, ¿verdad? O no va a dar ninguna al respecto. Pero esta pregunta también tiene su forma de poner a pensar a los padres de que en realidad cuál ha sido su posición, cuál estrategia está utilizando. Pero también a última instancia le damos la oportunidad de poder considerar cuáles son las charlas que deben de recibir sus alumnos. Bien, este ha sido mi planteamiento en esta asignación número 5. Espero que sea de el agrado de la persona que estaría viendo este video. Así que muchísimas gracias, Fran Carlos Contreras.